Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Qué bueno que ustedes son ahí fieles a una cita con nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque solo en ti tenemos ese camino que tú nos marcas. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y tu camino se revela a nuestras vidas a través de tu palabra. Por eso hoy te rogamos que seas tú hablándonos, Señor. Y que hoy, Señor, esta enseñanza quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y sabemos que tu palabra no regresa vacía. Por eso te pedimos que quede sembrada allí en nuestro ser interior y que la tengamos presente, sobre todo en estos tiempos, Señor, en que vienen tantas doctrinas y tantas ideologías. Por eso te pedimos que seas tú obrando en nuestra mente y en nuestro corazón mediante tu palabra, que nos la recuerde, que nos la revele y que seas tú obrando. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, iglesia, recuerde que estamos trabajando el Evangelio de Mateo 24 y es un evangelio totalmente profético y que es el mismo Señor Jesús, o sea, Dios hablándonos. Vamos a leer Mateo 24 y hoy vamos a leer desde el 23 hasta el 25. Y dice: entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Y esta palabra trasciende en el tiempo. Más de 2000 años que el Señor hizo esta advertencia a sus discípulos, a sus seguidores de aquella época. Y digo trasciende en el tiempo porque hoy el Señor nos está permitiendo volver a leer esta palabra, a conocer qué noticia a través de este texto, que aparecerán falsos cristos, falsos profetas. Hoy en día hay muchos profetas, muchos que se hacen llamar también apóstoles, muchos que se hacen llamar también iluminados, o sea, con títulos totalmente pretenciosos, dándose un sitio, dándose una autoridad. Pero lo que el Señor nos dice en su palabra es como Él enseñaba. Y yo, por favor, les pido que vayamos a Lucas 7 y vamos a leer desde el versículo 18. Acompáñenme, por favor. Y es cuando Juan el Bautista envía a sus seguidores a preguntarle al Señor Jesús que si era el Cristo. Y vamos a leerlo desde la palabra de Dios. Lucas 7 y voy a leer desde el versículo 18 y dice: los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y le dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen y los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mire, para el Señor Jesús había sido muy sencillo decir: sí, yo soy el Cristo, el que había de venir. Él cómo responde: con frutos, con hechos.
Y milagros, vemos que los ciegos ven, que los cojos andan y los que tienen lepra son sanados. Lepra en la antigüedad era una declaración de muerte, no había cura para eso, y por eso eran totalmente apartados de la sociedad. E inclusive hoy en día, una persona con lepra, Dios mío, es bastante contagiosa y tienen que vivir apartados y sobrellevar una vida así totalmente fea. Ahora, hay algo que uno lee muy rápido, pero el Señor, aun cuando muestra la respuesta a través de hechos que Él hace, milagros, algo sobrenatural, Él coloca algo que es bien profundo que nosotros debemos de tener en cuenta. Y dice, y a los pobres se le anuncian las buenas nuevas. Dice la palabra de Dios que bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de Dios. ¿Y cuáles son los pobres? Los que tenemos, digo yo tenemos, porque debemos de incluirnos ahí, un espíritu humilde, dócil y apacible, a ser receptivo a la palabra de Dios. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Y Él hace ese énfasis. Y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Entonces, ahí nos está diciendo que no solamente Él respondió con milagros de lo que Él hacía, no les dijo un simple sí a ellos, sino que también les respondió de que era importante o es importante de que el verdadero Cristo enseñaba las buenas nuevas, o sea, la palabra de Dios, lo que Dios le mandó a enseñar a Él, el Padre. El Hijo lo hizo. Siempre era palabra de Dios lo que nuestro Señor Jesús enseñaba. Entonces, claramente tenemos que tener cuidado con esos falsos profetas, con esos falsos evangelistas, con esos falsos apóstoles, con esos falsos iluminados y todos aquellos que te enseñan, pero que te cobran y que te llevan a retiros espirituales y fantásticos y hermosos y te hacen sentir muy bien, pero eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque claramente el Señor habla de que tiene que haber palabra de Dios. Pero ¿y qué si te enseñan también un evangelio tergiversado, acomodado, en donde te enseñan que hazte cristiano y tendrás casa, carro y beca? Y el Señor lo que dice es que en este mundo se presentarán aflicciones, pero que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Y yo quiero que por favor me acompañen a 2 de Timoteo, el capítulo 3, y quiero leerles desde el versículo 1 al 8, y dice, la impiedad en los últimos días, un subtítulo, y leo el versículo 1, dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. O sea, enemigos de lo que dice la palabra de Dios. Traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Entonces claramente el Señor a través de su palabra, recuerden que acabé de leer 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5, para que podamos profundizar y tener en cuenta lo que el Señor nos está hablando en Mateo 24 del 23 al 25, lo hemos complementado con 2 de Timoteo 3 del 1 al 5, cómo identificar realmente a un verdadero profeta de Dios. Primero tiene que enseñar es palabra de Dios, pero no una palabra de Dios para tergiversada y buscar ellos ganancias y que te predican conforme a la voluntad de hombres. Empodérate, decláralo, deséalo, repítelo y lo atraerás. Eso no es el evangelio. El evangelio es poder de vida. El que empieza a trabajar
desde tu ser interior, lees en la palabra de Dios, ejemplo, lo que acabé de leer en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 1. Quiero volver a repetirlo, dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. No va a ser fácil seguir la palabra de Dios. La gente estará llena de ¿qué? De egoísmo y avaricia. Nosotros libres de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos y arrogantes, o sea, cero orgullo en nuestra vida, cero blasfemias, desobediencias, cero desobediencia a los padres, cero ingratitud y de ser impíos, de negar la existencia de Dios, de negar la divinidad de nuestro Señor Jesús y dejar de ser insensibles, implacables, o sea, debemos de ser solidarios y empezando, como yo siempre digo, en casa, los unos a los otros, cada uno cumplir con nuestros roles, nuestras funciones. Si nosotros así obramos, cero calumnias, nada de libertinajes, nada de parrandas, nada de borracheras, de cosas que no agradan a Dios y creyendo nosotros muy cercanos a Dios, muy cristianos o muy creyentes en Dios, pero realmente no obramos conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos volvemos rudos en ser obedientes a Dios. Decimos, ay, Dios me entiende que yo soy humano. Dios entiende que yo debo de tomarme una cerveza. Dios entiende que yo debo de una canita al aire. No. A Dios eso no le agrada. Pero tampoco le agrada la santurronería. Es decir, si somos santos, apartados para Dios, que no practicamos un pecado y que estamos atentos a seguir es la palabra de Dios. Cuando yo digo santurronería, es de que predicamos una cosa y hacemos otra. Eso no le agrada a Dios. Eso es la religiosidad de la que estaba llena los religiosos de la época. Entonces, lo más importante o algo bien importante es que si nosotros no caemos en esto de seguir a falsos profetas, a falsos hombres que lleguen a tal punto de creerse Cristos, hijos del Altísimo, pero con poderes de decir que ellos son hijos de Dios, que vienen del cielo mismo y de que tuvieron una experiencia sobrenatural con Dios y no sé qué otras historias, pero realmente ustedes no conocen el testimonio de esa gente en su vida diaria en donde viven. Pero si bien es cierto que nosotros no tenemos que seguir a hombres, sino seguir es la palabra de Dios. Entonces, para que no nos confundan, para que no nos engañen, tenemos que conocer palabra de Dios, porque el Señor dice claramente de que inclusive dice, porque surgirán falsos cristos, falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Y mis queridos hermanos, quiero contarles algo. El enemigo, el diablo, tiene poder y tiene poder para hacer milagros, pero el problema es que él después cobra y cobra con unos intereses bien altos. A veces por eso no nos dejemos impresionar porque la gente haga milagros. Dejémonos impresionar cuando te predican la palabra de Dios y que te conduce es acercarte a Dios y que claramente nos apartamos de una práctica de un pecado, de prácticas de pecado y obedecemos a Dios, practicando que la justicia, la paz, eso es lo que le agrada a Dios, pero no una justicia aparente, no una paz aparente, porque la paz es precisamente eso, el resultado de la justicia. Y cuando en verdad nosotros seguimos la palabra de Dios, hay cambios permanentes en nuestra vida. Y recuerden que lo más importante es no solo conocer palabra de Dios para que no nos engañen, pero tampoco nosotros tener unos parámetros en nuestra vida conforme a nuestros propios pensamientos, conforme a nuestros propios deseos. Como ya les dije, ay, Dios me comprende, Dios entiende que soy humano, Dios entiende que yo a ella la amo, a mi esposa también, pero a ella también, o a mi esposo lo amo, pero es que a él también. No. Claramente el Señor aborrece el adulterio, las borracheras, las orgías, a los calumniadores,
a los impetuosos, a los impíos. Ya lo leímos. Yo les aconsejo que volvamos a leer 2 de Timoteo, el capítulo 3, y del 1 al 8, léanlo con calmita en casa. Y acordémonos cuando al Señor le preguntaron, ¿eres tú el que había de venir, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías? Él no dio un simple sí, sino que dijo qué estaba haciendo y dijo que también anunciaba las buenas nuevas a esos pobres de espíritu, y que Él nos quiere enriquecer, porque nosotros no queremos los milagros, queremos al hacedor de milagros, y los milagros es la añadidura. Y cuando realmente tenemos un espíritu humilde y dócil para Él, Él obra con poder, y la añadidura que tanto pedimos nosotros, riquezas para este mundo, esa es la añadidura. Y lo más importante es que atesoremos para la eternidad. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque es tu presencia, Señor, mediante la persona de tu Santo Espíritu, que nos enseña todas estas cosas y nos revelas mediante tu palabra lo que realmente necesitamos para este tiempo, y es tenerte a ti, mi Señor Jesucristo, porque cuando te tenemos a ti, que tú eres la palabra humanada, y nos diste estas enseñanzas, y podemos tener hoy semejante privilegio de tener tu palabra para tenerla en cuenta, y edifica nuestro ser interior, y edifica nuestras vidas, edifica la vida de nuestras familias, Señor. Gracias, porque si no fuera por tu palabra, seguiríamos nosotros teniendo solamente nuestros propios gustos y no tendríamos con qué comparar lo que nosotros queremos y lo que deseamos, si es conforme a tu voluntad. Y hoy podemos tener, Señor, un contraste, y es de dirigir nuestra vida conforme a tu palabra. Gracias, Señor, porque así lo hacemos. Nuestra victoria está asegurada en ti, en Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el que había de venir y vino por primera vez a esta tierra para dejarnos estas enseñanzas, y ha de volver por segunda vez, Señor. Y te rogamos, Señor, que seas tú obrando cada día en nuestra vida, y gracias por ese regalo de salvación, y gracias por amarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos determinar qué es bueno o qué es malo. Que sea Dios, mediante su palabra, el parámetro y el que determine qué es bueno y qué es malo para nuestras vidas. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.